Ok, y para finalizar con diabetes, tenemos la diapositiva de complicaciones, ¿no? Que también es algo que están preguntando mucho ahora último en relación a diabetes, ¿no? Entonces, el problema de la hiperglicemia crónica que se genera en la diabetes es el incremento de los niveles de glucosa de manera sostenida que van a generar sobre todo daño a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos, de tal manera que generan complicaciones vasculares. Estas complicaciones vasculares obviamente van a ser a largo plazo, pero también el incremento de los niveles de glucosa de manera abrupta pueden generar complicaciones agudas que comprometan la vida del paciente. Entonces yo voy a tener que las complicaciones de diabetes se pueden clasificar en agudas, si es que se presentan de un momento a otro, y en complicaciones crónicas que son más lentas, que se producen pues a lo largo de bastante tiempo, ¿no? En el caso de las complicaciones agudas, yo voy a tener tres: cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglicémico e hipoglicemia. Las dos primeras se van a conocer, estas dos se van a conocer con el nombre de crisis hiperglicémicas y van a estar caracterizadas básicamente porque hay un incremento en los niveles de glucosa de manera sostenida, ¿no? De manera, digamos, bastante marcada, que generan cambios que hacen que se ponga en riesgo la vida del paciente, ¿no? Usualmente asociados a suspensión de tratamiento o algún factor descompensante, como por ejemplo una infección, un evento cardiovascular, un traumatismo, etcétera, ¿no? Y la hipoglicemia, que básicamente va a ser resultado o como un efecto adverso del tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando yo utilizo insulinas o sulfonilureas, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos específicamente de hipoglicemias, ¿no? Y en las complicaciones crónicas yo voy a tener sobre todo relacionadas a qué, al daño en endotelio, al daño en los vasos que van a producir la hiperglicemia crónica, ¿no? Al daño vascular. Dentro de las complicaciones crónicas voy a tener las microvasculares, como su nombre lo dice, si es microvasculares, entonces afectan a los vasos de pequeño calibre, ¿no? Y voy a tener las macrovasculares, que como su nombre lo dice, van a afectar a vasos grandes. Entonces voy a tener que entre las microvasculares van a estar la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. Y dentro de las macrovasculares van a estar la enfermedad coronaria, que puede ir desde la angina hasta el infarto de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, que puede ir desde el desorden cerebrovascular, o sea, el ACV, hasta una demencia vascular, por ejemplo, y la enfermedad arterial periférica, que básicamente lo que va a generar es una disminución del aporte de sangre arterial hacia los miembros inferiores con toda la característica clínica que pueda presentar. Existen otras complicaciones crónicas que se van a producir por la asociación de complicaciones micro y macrovasculares o que no van a tener que ver con el daño vascular propio, sino con otros mecanismos fisiopatológicos, como por ejemplo el pie diabético, la disfunción eréctil, la enfermedad periodontal. Por ejemplo, hay complicaciones dérmicas asociadas a diabetes, o el incremento, por ejemplo, en la susceptibilidad a infecciones, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a tratar solamente las crisis hiperglicémicas, ¿no? La hipoglicemia la vamos a ver en la siguiente clase, cuando hablemos de hipoglicemia. Las complicaciones crónicas las van a ver en cada una de las especialidades, ¿no? Ya sea oftalmo, neuro, nefro, cardio, ¿no? Por ahí en dermato también van a hablar un poquito acerca de complicaciones asociadas a diabetes, es que ya lo vieron. Pero ahorita vamos a hablar sobre todo de las agudas y específicamente de las crisis hiperglicémicas, que es un tema que siempre preguntan. Cuando vienen preguntas de diabetes y a mí me dijeran qué es lo que más viene en residentado médico, yo diría que siempre viene una pregunta de crisis hiperglicémicas. O sea, es el tema que más les gusta. Siempre viene una de cajón y por ahí se complementa con una de diagnóstico o tratamiento. Pero siempre en crisis hiperglicémicas es lo que más viene. Entonces aquí vamos a hablar un poquito más acerca de ello, ¿no? Entonces, las crisis hiperglicémicas, como les decía yo, van a ser dos, van a ser la cetoacidosis diabética, que ustedes vamos a resumirla o vamos a abreviarla con sus siglas CAT, cetoacidosis diabética, y estado hiperosmolar hiperglicémico con sus siglas EHH, ¿no?
son las dos complicaciones. Como les decía, son situaciones en las cuales los niveles de glucosa se elevan de forma muy marcada, generan cambios en los pacientes, alteraciones en los pacientes que pueden comprometer la vida de ellos, ¿no? ¿Por qué se produce la cetoacidosis diabética? ¿No? La cetoacidosis diabética básicamente se va a producir porque existe un déficit absoluto de insulina. Por eso es que la cetoacidosis diabética es mucho más frecuente en la diabetes tipo 1. Sin embargo, también el paciente con diabetes tipo 2 puede tener cetoacidosis diabética. Ojo, el diabético tipo 2 puede tener cetoacidosis diabética, pero la cetoacidosis diabética es usualmente la más asociada a la diabetes tipo 1, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay insulina? Cuando no hay insulina, el cuerpo, la insulina no puede actuar de manera adecuada, entonces el cuerpo empieza a romper las grasas, eso quiere decir que hay lipólisis, hay un mayor incremento en la lipólisis, y al romperse las grasas, una consecuencia de la ruptura de grasas para poder obtener energía a través de ellos, es que se van a empezar a formar o se va a permitir que haya un incremento en un proceso metabólico conocido como cetogénesis, ¿no? ¿Qué cosa es la cetogénesis, no? La cetogénesis es la formación de los famosos cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de bioquímica? Los cuerpos cetónicos son la acetona, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, que se producen como una consecuencia o en las situaciones en las cuales hay una lipólisis incrementada, una ruptura de grasas incrementada. Entonces, estos cuerpos cetónicos, cuando se acumulan, cuando se encuentran en una cantidad excesiva en sangre, se pueden acumular y pueden hacer cambios en el pH, generando que se produzca una acidosis metabólica por cuerpos cetónicos. Entonces se produce una cetoacidosis. Entonces, repito, no hay insulina. Como no hay insulina, el cuerpo dice, voy a buscar otras fuentes de energía. Hay mayor ruptura de grasas, mayor lipólisis. Una consecuencia de la lipólisis es la formación de cuerpos cetónicos, proceso que se conoce como cetogénesis. Estos cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, cambian el pH a un pH ácido y se produce una acidosis. Entonces, como es una acidosis por cuerpos cetónicos, se llama cetoacidosis, ¿no? En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, es mucho más frecuente en pacientes que tienen un déficit relativo de insulina. Por eso es que con mucha más frecuencia lo vamos a ver en los diabéticos tipo 2, ¿no? Los diabéticos tipo 1 no hacen estado hiperosmolar hiperglicémico. Hay reportes de casos de que se puede presentar, pero no es lo usual. Los diabéticos tipo 1 usualmente hacen cetoacidosis, ¿no? En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿qué es lo que sucede? Hay cierta insulina que actúa a nivel hepático e inhibe la lipólisis, entonces no se llega a producir los cuerpos cetónicos. Pero de todas maneras, esta deficiencia relativa o esta resistencia a la insulina que hay en los tejidos periféricos hace que la glucosa no ingrese a los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una hiperglicemia marcada. Entonces, se produce una hiperglicemia marcada que lo que va a llevar es que el paciente exceda el umbral de glucosa a nivel del riñón y la glucosa se empieza a eliminar por orina. Entonces, ustedes saben que cuando el paciente elimina glucosa por la orina, la glucosa jala agua. Entonces, el paciente tiene una diuresis osmótica. ¿Por qué? Porque al eliminar grandes cantidades de glucosa por la orina, jala agua, el paciente orina bastante, y si el paciente no compensa esa pérdida tomando agua, entonces el paciente se deshidrata. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una deshidratación marcada? Cuando hay una deshidratación marcada, el plasma pierde obviamente agua y entonces el plasma se concentra más, se vuelve más viscoso. Acuérdense que la viscosidad de la sangre está en relación con el concepto de osmolaridad plasmática. Mientras más viscosa sea la sangre, entonces mayor va a ser la osmolaridad. Entonces, en este paciente que ha perdido agua,
Entonces el plasma está bien viscoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El plasma está con una osmolaridad incrementada. Entonces se va a producir hiperosmolaridad. Y así se produce el estado hiperosmolar hiperglicémico. Generalmente, como la mayor parte de pacientes cuando orinan mucho y se deshidratan toman agua, entonces usualmente es más común que el estado hiperosmolar hiperglicémico se dé en pacientes que tienen incapacidad para poder tomar agua de manera adecuada. Por ejemplo, pacientes adultos mayores que a veces no toman mucha agua, o pacientes que tienen tal vez algún antecedente o alguna complicación que haga que no se hidraten bien, ¿no? Entonces, usualmente les pueden poner eso como un antecedente, ¿no? ¿Cuál es el paciente robot de estas dos complicaciones, de estas dos crisis hiperglicémicas? Que es importante que lo tengan a colación porque esto les van a preguntar siempre y van a tener que identificar estos pacientes y poder hacer el diferencial. En el caso de la cetoacidosis diabética, en la clínica el paciente se va a presentar con dolor abdominal y también puede haber asociada náuseas y vómitos. Asimismo, el paciente va a tener una respiración característica, que es la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una respiración característica de las acidosis metabólicas. Ojo, no es patognomónica de la diabetes. No sé por qué de la cetoacidosis, perdón. No sé por qué algunos ven respiración de Kussmaul y marcan cetoacidosis siempre. No. Respiración de Kussmaul se puede presentar en cualquier acidosis metabólica, no solamente en la cetoacidosis diabética. Entonces tengan cuidado con eso porque ya me ha pasado antes que cuando vamos a la segunda fase que es de banqueo, ustedes ven respiración de Kussmaul y marcan cetoacidosis a ciegas. Y no es así. La respiración de Kussmaul es de las acidosis metabólicas en general. La respiración de Kussmaul es una respiración rápida y profunda. Entonces el paciente aumenta su frecuencia respiratoria, pero la respiración es la respiración característica de las acidosis metabólicas, ¿no? Además, puede haber un aliento característico que se conoce como aliento cetónico. El aliento cetónico es un aliento con olor afrutado, como a manzanas, que se da por la cetona. La cetona es el cuerpo cetónico volátil y cuando se elimina por la respiración da como un olor a manzanas. Entonces tú abres la puerta del consultorio o te acercas al paciente y huele como si el paciente se hubiera huele como a fruta, como a manzana, el paciente que tiene cetoacidosis, ¿no? También puede haber en estos pacientes trastorno del sensorio y puede haber deshidratación, pero ojo que esta es mucho menor que en el estado hiperosmolar hiperglicémico, porque vamos a ver que en el estado hiperosmolar hiperglicémico hay más deshidratación, hay más trastorno del sensorio, pero también podría haber. En la parte laboratorial, que es lo que hace el diagnóstico y que identifica el robot de la cetoacidosis diabética, vamos a encontrar una glucosa que es mayor de 250 miligramos por decilitro. Vamos a encontrar un AGA en el cual vamos a tener una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Y esto cómo lo vas a ver? pH menor de 7,3, bicarbonato menor de 18 y un anion gap que sea mayor de 10. En cuanto a la parte de identificar que esta acidosis metabólica se produjo por un exceso de cuerpos cetónicos, nosotros medimos cetonas y entonces vamos a encontrar cetonas en orina o en plasma incrementados. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica con anion GAB elevado y que tiene cetonas en orinas o plasma, entonces sería una cetoacidosis. Y si yo veo que la glucosa está más de 250, entonces diré que es una cetoacidosis diabética, ¿no? En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, en cuanto a la clínica, yo voy a tener que lo que más marca es el trastorno del sensorio, que puede ir desde la somnolencia hasta el coma. De hecho, muchos pacientes antes llegaban en coma, por eso antes se le conocía como coma hiperosmolar hiperglicémico o el famoso coma diabético que dicen los pacientes, ¿no? Y lo segundo que marca es la deshidratación marcada
que puede llegar incluso al shock. Entonces vas a ver que puedes tener pacientes que tienen presiones arteriales y que van a estar en un rango de hipotensión, ¿no? Lo que caracteriza al robot va a ser el laboratorio, donde yo voy a tener una glucosa muy elevada, mayor de 600 miligramos por decilitro. Voy a tener una osmolaridad plasmática elevada, que va a ser mayor de 320 miliosmoles por litro. ¿Y cómo vas a calcular la osmolaridad plasmática si es que no te la dan? La puedes calcular mediante esta fórmula. El sodio sérico por 2 más la glucosa sérica entre 18. Entonces, de forma rápida la puedes calcular así. Sodio por 2 más glucosa entre 18. Que esto sale en el AGA incluso, ¿no? Si tú le tomas un AGA al paciente, le sale allí, ¿no? Algunos incluyen a la urea, particularmente yo no la incluyo porque es muy despreciable lo que te da la urea. Y obviamente no hay acidosis metabólica ni tampoco hay cetonas. ¿Mm? Pero ojo, ojo al piojo aquí. Lo voy a poner aquí arriba. Ojo. Tú puedes tener una condición que se llama trastorno mixto. ¿Ya? Trastorno mixto es aquel paciente que cumple laboratorio para las dos crisis, o sea, para CAT y para EHH. ¿Qué sucede? Hay un 30% de pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico que pueden hacer una cetoacidosis asociada, pero tiene que cumplir con criterios laboratoriales para ambos. Para ambos. O sea, si tú ves un paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico que tiene glucosa más de 600, que tiene osmolaridad plasmática más de 320 y que además de eso tiene acidosis metabólica anión GABA elevado con cetonas en orina o en plasma, entonces ahí sí dices que es un mixto, porque cumple para EHH y cumple para CAT. Cumple para las dos situaciones. Ojo, importante esto, subrayenlo porque ha venido hace unos 4 años una pregunta en relación al trastorno mixto. Ok, y para finalizar, vamos a hablar acerca del tratamiento de las crisis hiperglicémicas, que es una parte que ha sido muy preguntada ahora en los últimos exámenes en relación a tratamiento. Ok, en el caso del tratamiento, ustedes deben saber que lo primero que yo debo hacer en un paciente que tiene una crisis hiperglicémica es hidratar. Porque yo les había dicho que ambos pueden ir con deshidratación. Entonces hay que hidratar porque hay un déficit de fluidos. Inicialmente, eso quiere decir la primera hora usualmente, ya inicial, yo voy a utilizar en todos los pacientes el cloruro de sodio al 9 por mil, que es el suero fisiológico, ¿ya? Ese es el fluido inicial, el que debemos utilizar primero. En los últimos años se está viendo mucho debate en relación a cuál es a si verdaderamente solo puede ser cloruro de sodio o se puede cambiar con otro tipo de soluciones polielectrolíticas. Sin embargo, hasta ahora la Asociación Americana de Diabetes sigue diciendo que en la primera hora, de manera inicial, el cloruro de sodio es la primera solución que se va a utilizar para el tratamiento de las crisis hiperglicémicas porque tiene el mayor grado de evidencia, ¿no? Entonces va a seguir siendo, hasta ahora sigue siendo independientemente del valor de sodio del paciente, siempre se utiliza primero esto. Ahora, posterior a las 24 48 horas de haber dado el tratamiento, la fluidoterapia inicial, yo me voy a fijar para poder hacer el cambio de solución en el valor del sodio sérico, ¿ya? Si el sodio está menos de 135, yo continúo con la solución fisiológica, o sea, con el cloruro de sodio al 9 por mil. Pero si el sodio es mayor o igual a 135, entonces yo hago el switch o cambio a una solución medio normal, o sea, cloruro de sodio al 0,45%. Vuelvo a repetir.
Después de haber dado mi hidratación inicial con cloruro de sodio al 9 por mil con suero fisiológico el primer día, máximo 2 días, este, posterior a ello, yo voy a utilizar, eh, perdón chicos, perdón, ya me mareé. Posterior inicial, perdón, durante las primeras horas, estoy pensando en días yo, durante las primeras horas se utiliza el cloruro de sodio al 9 por mil. Luego, posterior a las primeras horas, no sé, pero le estoy poniendo días yo ya, posterior a las primeras horas, ¿no? Posterior al inicial, posterior a las primeras horas, yo puedo hacer mi cambio de fluido dependiendo del valor del sodio. Si el sodio es menos de 135, voy a seguir utilizando mi solución de cloruro de sodio al 9 por mil. Si mi sodio, perdón, es mayor o igual a 135, hago el cambio a la solución medio normal, que es el cloruro de sodio al 0,45%, ¿no? Y generalmente la solución inicial suelen ser las primeras horas, ¿ya? Las primeras horas, para que lo tengan en consideración. Ahora, el segundo pilar en el tratamiento va a ser el darle insulina para poder regular o corregir la hiperglicemia. Entonces, la insulina, yo lo que voy a utilizar en este caso va a ser la insulina regular, o sea, la insulina cristalina, insulina regular, ya. Y lo voy a dar de manera endovenosa en infusión. Ustedes habían visto que yo les había comentado que la insulina, usualmente para el tratamiento diario del paciente con diabetes, es subcutánea. Pero en este caso, en crisis hiperglicémicas, yo lo que voy a utilizar es insulina regular, ¿ya? Regular, endovenoso en infusión, ¿ya? En infusión continua, ¿ya? La vía de administración es diferente, ¿no? Porque yo quiero hacer una rápida corrección de la glucosa, ¿no? Algunos consideran que se puede dar un bolo endovenoso y luego iniciar la infusión. Otros dicen que se puede dar de frente a la infusión. Entonces, generalmente las dosis que se utilizan es de 0,1 a 0,14 unidades por kilo hora, la velocidad de la infusión, ¿no? Si tú pones un bolo y luego pones infusión, puedes utilizar la dosis de 0,1 unidades kilo. Y si te vas de frente a la infusión, puedes utilizar la dosis de 0,14 unidades kilo hora, ¿no? Ojo, importante, antes de dar la insulina, antes de iniciar la infusión, ver potasio. ¿Por qué? Porque la insulina tiene como efecto hacer que el potasio pase del extracelular al intracelular. Entonces puede generar descenso de los niveles de potasio en sangre, o sea, puede generar hipocalemia, la insulina endovenosa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero veo mi potasio. Porque si mi potasio es menor de 3, alguna literatura dice menor de 3,5, lo primero que tengo que hacer es corregir el potasio, o sea, hacer mis retos de potasio para yo poder subir los niveles de potasio rápidamente y luego ya empezar la infusión de insulina. Si mi potasio es mayor de 3, alguna literatura dice 3,5, mayor de ese nivel, yo podría iniciar mi infusión de insulina de manera normal. Si mi paciente tiene el potasio normal, o sea, hasta 5, podría ponerle un potasio en mi solución de hidratación para que se mantengan los niveles de potasio. Y si mi paciente tiene hipercalemia, no es necesario que le dé ninguna suplementación de potasio porque la insulina va a hacer que se regule, ¿no? Ahora, obviamente cuando yo inicio mi infusión de insulina, yo tengo que titular la infusión, voy titulando, se hace un control de la glucosa seriada, usualmente al inicio se hace cada hora, cada 2 horas, y yo tengo que ver que la glucosa vaya descendiendo entre 50 a 70 miligramos por decilitro hora, ¿no? Si yo veo que no desciende este nivel, puedo aumentar un poco mi infusión de insulina. Si yo veo que ya está descendiendo mucho, puedo disminuir. Ojo, importante, la infusión de insulina se suspender solo cuando la crisis se haya resuelto. O sea, ¿qué doctor? Eso significa que si mi glucosa ya bajó
ya no está en 600, por ejemplo, si no está en 250, yo, si no se ha resuelto la crisis, yo tengo que seguir con mi infusión de insulina. Sí, tienes que seguir con tu infusión de insulina. La insulina solo se suspende la infusión cuando la crisis se ha resuelto. Si la crisis no se ha resuelto, entonces no se puede suspender la infusión de insulina. Doctor, ¿y qué hago? Porque si yo le sigo dando insulina, mi glucosa puede bajarse demasiado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Entonces, lo que te dice la guía es, si la crisis no se ha resuelto y tú tienes que seguir dando la infusión de insulina, puedes añadir o agregar dextrosa, ojo, dextrosa, ¿ya? En el caso del CAT, si la glucosa bajó a menos de 200, y en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, si la glucosa bajó a menos de 300. Entonces, si tú tienes esos valores en cetoacidosis y en estado hiperosmolar respectivamente, y tú tienes que seguir dando la infusión de insulina porque todavía no se ha resuelto la crisis, entonces tú tienes que agregar dextrosa, ya tienes que agregar dextrosa en esos casos, porque si tú no le agregas dextrosa puede hacer que la glucosa baje demasiado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo considero que una crisis está resuelta? O sea, ¿cuánto digo que la crisis está resuelta? Entonces lo vamos a poner por aquí. Crisis resuelta. Porque yo voy a poder suspender mi infusión de insulina cuando la crisis haya resuelto. Entonces yo voy a decir que la crisis ha resuelto en el caso de la cetoacidosis diabética, ¿ya? Cuando la glucosa esté menos de 200, pero además de eso, ¿ya? Además de eso, el pH sea mayor de 7,3, el bicarbonato sea mayor de 15 y mi anion gap sea menor de 12. Por lo menos dos de estos tres criterios. Vuelvo a repetir, en el caso del CAT, que la glucosa esté menos de 200, más dos de cualquiera de estos tres, pH mayor de 7,3, bicarbonato más de 15 y el anion gap menor de 12. Y en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿cuándo voy a decir que la crisis se ha resuelto? Cuando la osmolaridad plasmática sea menor de 320 y el estado del paciente, el estado de alerta, de conciencia del paciente, esté ok. O sea, que el paciente ya esté despierto, alerta, ¿no? Ya esté consciente, ¿no? Haya recuperado su estado de conciencia y la osmolaridad plasmática está más de 320. Ojo, ahí se tienen que cumplir los dos. Entonces yo digo que ya la crisis, el estado hiperosmolar hiperglicémico se ha resuelto. Si no se cumplen estas condiciones, yo tengo que seguir colocando mi infusión de insulina endovenoso para hasta lograr que esto se cumpla. Y finalmente, como último punto en las crisis hiperglicémicas, es solo en el caso de la cetoacidosis diabética, ojo, solo en la cetoacidosis diabética, solo en el CAT, ¿ya? Si el pH es menor de 6,9, solo en ese caso, si el pH es menor de 6,9, entonces tú puedes dar bicarbonato de sodio endovenoso, ¿ya? Lo que manda es el valor del pH, no el valor del bicarbonato en el agua, porque también ha habido preguntas en relación a de que, ¿cuándo dar bicarbonato de sodio en la cetoacidosis diabética? Y muchos seguían del valor absoluto del bicarbonato en el agua, y no. Te debes guiar del valor del pH. Si el pH es menor de 6,9, entonces en ese caso puedes apoyarte el bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de casos los pacientes tú lo hidratas, le pones la infusión de insulina y rápidamente empieza a subir el valor del bicarbonato y se controla el valor del pH.
Entonces realmente no sería necesario dar bicarbonato de sodio endovenoso si es que no se cumple esta condición. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico no se da bicarbonato para nada porque no se asocia a un trastorno ácido-base, ¿no? Eso se sobreentiende, ¿no?